Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de la mañana, otras literaturas europeas. En primer lugar, damos la palabra al doctor Javier Pérez Castilla, de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Hablará sobre la espiritualidad en las memorias de Hans Christian Andersen. Cuando quieras, Javier. Estoy encantado nuevamente de asistir a este congreso. Felicito a todo el comité organizador porque la verdad es que en momentos tan difíciles como esto es digno de elogio y de encomio que se acometan empresas de este tipo a pesar de la adversidad. Voy a hablar, y lo estaba comentando antes un poco en broma, de un desconocido. Dirán ustedes, bueno, un desconocido, si Andersen, el de los cuentos, pues no es el de los cuentos solo, es igual que el enfado que a veces tenía Juan Ramón cuando le identificaban, el del burrito de las cosas infantiles, pues exactamente lo mismo. Si cualquiera de ustedes mira en un repertorio de autores clásicos, lo que sé, por ejemplo, el Bompiani, verá que Andersen, y sobre todo en el ámbito europeo, se conoce así, es mucho más que un autor de cuentos. Es un gran novelista, es un espléndido poeta y también hizo sus pinitos dramáticos. Por lo tanto, es un autor con una obra completa que incluso en España, que ya tenemos traducido buena parte en comparación con el 19, se desconoce obras que, insisto, ya están traducidas. Por ejemplo, la propia obra que se refiere a asunto específicamente español, como un libro de viajes, un tomito editado por varias editoriales, que habla de sus andanzas por España y sus impresiones por España. Bien, en esta línea de rescate de la obra de Andersen, más allá de los cuentos, están sus memorias, que él con cierta ironía tituló como El cuento de mi vida. En estas memorias a mí me llamó la atención el aspecto espiritual que intentaré destacar en diversos apartados, porque es una constante. Hay que tener en cuenta que Andersen, a pesar de ya pertenecer casi a la segunda mitad del siglo XIX, es un autor romántico. No voy a cometer los excesos de mi bien querido y amigo el doctor González Subías, que ayer intervino en este congreso, que él llega a decir que el siglo XIX todo es romántico. Hombre, es discutible. El propio Andersen fue amigo de Dickens y estuvo en casa de Dickens mucho tiempo, o sea, que sería soslayar otra gran corriente literaria que es el realismo. No obstante, sí, todos los críticos reconocen, sin ambajes y los eruditos, que el romanticismo se solapa con el realismo y perdura como corriente espiritual y literaria muchísimo más tiempo. De hecho, en el ámbito hispánico sería absurdo negar la raigambre romántica de Rosalía o de Bécquer. Bien, dicho esto, el romanticismo, uno de los elementos clave, como saben ustedes, es potenciar la espiritualidad. La espiritualidad frente a un racionalismo a veces bastante estrecho, dieciochesco, ¿no? Ilustrado en el peor sentido y más, digamos, chato de la ilustración. Entonces, esa espiritualidad entronca muy bien con el carácter romántico de Andersen y aflora en todas sus memorias, que son una recapitulación de su vida, sí, pero también de su obra, como veremos a continuación. Bien, voy a desarrollar esto en diferentes apartados para que se vea cómo va jalonando la espiritualidad la existencia de este gran autor. En primer lugar, tendríamos que hablar de su entorno familiar, de sus padres, de su madre, de sus primeras experiencias, y en este sentido nos llama la atención que él mismo destaque que su primer acercamiento a lo espiritual, por decirlo de alguna forma, fue con 4 años, cuando vio a un soldado español. Hay que recordar que España participó en una serie de guerras napoleónicas, aliado de los franceses, y en alguna de ellas fueron desplazamientos de soldados ahí a Orense, de donde era Andersen, y vio a este soldado español y enseguida a un niño, según él, de 4 años, le atrajo que llevase una medalla. Una medalla, con un Cristo, con una Virgen, lo que sea. Y enseguida
el niño, pues el soldado, cogió al niño en los brazos y el niño fue a besar la medalla. Y lo tiene muy marcado eso Andersen. Bueno, como acaba la historia es un poco calamitosa, porque la madre, que era una protestante de tomo y lomo, dice, quita eso, no sé qué, no beses esas cosas católicas, tal. Pero para que veamos que ya desde los 4 años él siente esa pulsión hacia lo espiritual. Y también reforzada por el padre, porque el padre, aunque era de un oficio modesto, si no recuerdo mal, zapatero, sí bien es cierto que era de este oficio, pero atesoraba cierta cultura, era un librepensador. Y una de las cosas que hacía el padre era una lectura y glosa de la Biblia todas las noches en casa. Una tradición, por otra parte, en el siglo XIX, bastante arraigada en el mundo protestante, que en las casas se leyera la Biblia y se comentase. Si bien es verdad que con el carácter, digamos, librepensador del padre, Andersen recoge que algunos comentarios escandalizaban a su madre e incluso a él de pequeño. Bien, que hacía sobre la Biblia. Asimismo, también siendo un niño, se encuentra un anciano que le habla de la omnisciencia de Dios. Es muy curioso, porque claro, este concepto de omnisciencia para un niño, pues quizás se le quede un poco grande, y más si no se lo explican convenientemente. Entonces él, en su rebeldía infantil, dice, pues esto no puede ser verdad, no puede ser verdad. Además, si yo ahora mismo me mato, estoy rompiendo los planes de Dios. Es decir, otra vez el suicidio de que hemos hablado antes. Y enseguida, y es muy interesante esa reflexión que hace Andersen, se da cuenta que acaba de cometer una simpleza y que es el mismo diablo el que le está tentando para que lleve a cabo esa muerte voluntaria y prematura. En el colegio suyo, que era un colegio en un principio, porque luego le adoptó una familia con, digamos, más recursos económicos, pero en principio era un colegio de niños pobres. Y en este colegio de niños pobres, una de las prácticas que se hacía era también la lectura de la historia sagrada, como ejemplos para la educación de los niños. En este sentido, confiesa que con un compañero suyo, otro pupilo de ese colegio, él albergó el deseo de convertirse en un pastor de la Iglesia protestante danesa. Entonces, vemos cómo está muy enfocada su vida en esa dimensión espiritual. Pero claro, no todo, y tiene el valor, y yo creo que el mérito literario de reflejar ese aspecto, no todo lo espiritual, digamos, brilla con una luz prístina y bella, tal, sino que también está trufado en ese andamiaje de lo espiritual, lo irracional, tal, está trufado de elementos que podríamos llamar supersticiosos o de hechizos, etc. Su madre, a la que es desgajado en su infancia de la figura del padre, al parecer era muy dada a ello, es decir, hijo, no beses eso, que eso huele a católico, que es horrible esa medallita. Sin embargo, cuando el padre se pone malo, no repara en medios y va a hablar y a contratar los servicios de una hechicera para ver si con unos mejunjes que le da mejora, tal. Eso por una parte, pero no contesta con eso tal. Ya cuando muere el padre, también dice, ¿qué va a ser de mi hijo? Que se va a ir a Copenhague, que va a emprender una vida distinta. Entonces, contrata a una quiromante para que le eche las cartas y que vea el futuro de Andersen, si va a tener éxito o no en Copenhague. Al parecer, según nos confiesa Andersen, fue favorable el veredicto de las cartas, el escrutinio ese del destino. Por lo tanto, hay también una nebulosa ahí, un poco de hechicería, supersticiones, que por otro lado no es propio solo de la familia de Andersen, sino que estaba en el ambiente de la época. Hay que recordar que él también recoge que había la idea, esto nos suena como muy moderno, que iba a venir un cometa y ese cometa iba a acabar con el mundo. Entonces, esos terrores un poco milenaristas trasladados al 19, principio del 19, en Dinamarca existían. Es más, consigna una tradición que, bueno, a todas luces es de un barbarismo pues, casi inenarrable. Es que los padres de los niños epilépticos iban a los cadalsos para recoger la sangre de los reos ajusticiados y hacérsela beber
en la confianza de que a través de ese método tan macabro, pues recuperasen y sanasen de su epilepsia. O sea, que está en un mundo que por un lado lo espiritual, digamos, como impulso puro tal, está muy acentuado, pero por otro lado todo este mundo así un poco de hechizos, supersticiones, que él, por otra parte, también utiliza, porque cuenta, por ejemplo, un procedimiento que yo le he llamado, porque creo que se asemeja así, sin perjuicio de que algún antropólogo religioso me diga, hombre, Javier, esto no es tan así, pero yo lo llamo así, de magia simpática, porque cuando está ya joven en una pensión y no puede pagarla, en Copenhague, la viuda que regentaba esa pensión le apremiaba para el pago, y a él no se le ocurre otra cosa mejor que descolgar un retrato del difunto esposo de esta mujer y a oscuras en su habitación llorar, verter lágrimas sobre ese retrato del finado, pensando que esto ablandaría el duro corazón de la mujer que regentaba esa pensión. Bien, dicho esto, sí hay un apartado específico donde Andersen está plenamente convencido de que Dios va a ser el artífice de su éxito literario. En este sentido, dice de manera categórica, tengo una convicción, Dios no me abandonará. Vale. Y la primera vez que piso un escenario, hay que recordar que Andersen, antes de acentrar su vocación literaria y todo esto, él quería ser, por una parte, cantante, pero como le cambió la voz, pues ya se quedó sin tal, y por otra parte bailarín. Entonces, una de ellas que como bailarín consigue, no como bailarín principal, pero estar en una compañía y actuar tal, lo primero que se le ocurre cuando pisa el escenario es en agradecimiento rezar un Padre Nuestro. Entonces reza un Padre Nuestro agradeciendo ese momento en donde ya por primera vez pisa el escenario. Además, él mismo es un hombre de fuertes convicciones y mucha confianza en sí mismo, pero digo un poco con esa idea de que Dios le está guiando y le está favoreciendo. Sería un poco providencialista. En este sentido, él, ante la tumba de un gran poeta, dice de Frankenau, hice un juramento, o logro ser poeta o muero ahora temprano. Entonces, como veis, está muy acentuado esa idea providencialista. Más todavía en su escritura que se podría denominar escritura espiritual, donde él desarrolla una teoría de la poesía del azar. Y digo escritura espiritual porque él está persuadido de que está siguiendo la escritura un designio divino y al mismo tiempo es un don que le han concedido, que ha sido concedido por Dios, como una especie de gracia literaria. Por eso, él reacciona violentamente cuando algunos críticos de su tiempo dicen que tiene buen instinto al escribir. Y él hace una distinción, a mi juicio, bastante interesante, donde establece la diferencia entre instinto e inspiración. Dice, esto del instinto a mí no me ha gustado, porque el instinto es algo animal, es algo irracional, que no tiene ninguna elevación, mientras que la inspiración es un rango espiritual, es casi, diríamos, platónico, ¿no? Es algo que está en otra esfera. Asimismo, él, quizás un guiño no solo al romanticismo, sino a las ideas prerrománticas de Rousseau y a sus paseos y todo esto tal, él piensa que la naturaleza es un gran libro que hay que leer y que la poesía del azar, también suena esto un poco a vanguardia, ¿no? Con lo del azar objetivo y de estas cosas, la poesía del azar está ahí y hay que desentrañarla. Y pone dos ejemplos, a mi juicio, bastante sorprendentes. Uno de ellos es que ve sobre una lápida que hay nieve, un fenómeno bastante habitual, ¿no?, en esas latitudes, y de repente empieza con su bastón a juguetear con la nieve y ve que la nieve ha dejado escrito sobre la lápida una palabra, y la palabra es inmortalidad. Él a esto le confiere un elemento maravilloso, ¿no? Y por otro lado, todavía más estrambótica, este ejemplo de poesía al azar, cultivó un árbol
Y las guerras decimonónicas entre los alemanes y los franceses pues, asolaron el bosque donde estaba cultivado. Muchos años después vuelve a visitar ese bosque y ve que su árbol sigue ahí, pero tiene una amenaza, que hay un árbol más grande que está obturando, impidiendo su correcto desarrollo y que acabará matándolo. Entonces, ¿qué ocurre? Poesía del azar. Un rayo acaba con el árbol grande y hace que su árbol pueda crecer sano y fuerte. En este sentido, como podrán ver, la espiritualidad trufa toda la obra de Andersen y está muy manifiesta en sus memorias que, como conclusión, y este es el último punto que voy a tratar, podríamos extractar 4 aspectos. En primer lugar, y aquí me van a permitir que cite textualmente porque creo que tiene bastante interés el remitirnos a las palabras literales de este autor. En primer lugar, el providencialismo y la predestinación están presentes en la obra, una confianza en sí mismo bárbara, que, dicho sea de paso, se contrapone con un afán, digámoslo así, de venganza frente al desprecio, según él, de sus compatriotas, el escaso reconocimiento de sus compatriotas y, al mismo tiempo, una superación de la situación humilde, como ya he descrito antes, de la que partió. Bien, pues él dice, del mal ha salido el bien y el dolor hizo nacer a la alegría. Creo ser hijo mimado de la suerte. Luego, por otro lado, también, como segundo punto de conclusión, en su obra él, y en su vida ve como una especie de ascensión espiritual, casi en el sentido estricto del término, ascensión espiritual. Dice, en nuestra ascensión hacia Dios se van desvaneciendo la amargura y el dolor, solamente perdura la belleza. Bien. En tercer lugar, esta obra es una confesión, casi como una especie de acto de fe y de purga y de autorreflexión constante. Y en esa confesión, él valora sobremanera todo lo que puede obtener un corazón sencillo, un corazón simple, como dice el corazón sencillo, es el que posee las personas nobles, sin prejuicios, etcétera, etcétera, y naturalmente él piensa que atesora esa virtud, ese corazón. Finalmente, en las memorias concluyen con una curiosa, ya hay que tener en cuenta que cuando escribe estas memorias ya era un hombre mayor, le quedaban pocos años de vida, y él se siente un poco en su plenitud como trayecto vital, pero por otro lado también es consciente de que su edad ya le resta poco tiempo de existencia. Y en ese sentido él hace una invocación a Dios para que no le abandone en este tramo final de su vida. Y dice, la noche del año nuevo siguiente la solemnicé dando gracias a Dios por todo lo bueno que me había sucedido durante el año. El año 1867 me pareció el más feliz. Era casi imposible creer en tanta dicha. El Señor me dé fuerzas para soportar la desgracia cuando venga. Dios mío, no me abandones. Muchas gracias.